Soy la estudiante Milena Vera de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría del segundo semestre. El tema sobre el que hoy voy a hablar es sobre las medidas de tendencia central, sobre la media, mediana, moda, media geométrica y media armónica. Bueno, quiero empezar aclarando un poco y explicando acerca de un corto concepto de la media, la mediana y la moda. Bueno, la media es el promedio de los datos. En este ejemplo que tengo aquí, tengo 48 datos. Estos 48 datos los voy a sumar. Cada dato se suma y luego de haberlos sumado, los voy a dividir para la cantidad de datos. Es decir, lo voy a dividir para 48. En este caso, el resultado me da un total de 842,46. La mediana. La mediana puede ser calculada de dos maneras, ya que puedes tener datos pares o datos impares. Si tenemos datos impares, los vamos a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, ya sea ascendente o descendente. Y el valor que esté en el centro será la mediana. Es decir, si yo tengo 7 datos, voy a tomar el cuarto dato, que es el que está en el centro. Y esa va a ser mi mediana. Y no va a pasar nada si está de forma ascendente o descendente, porque ese valor va a estar ahí, siempre ahí, porque es el centro. Entonces, esa sería mi mediana. Pero si los datos son pares, voy a ordenar mis datos y voy a escoger los dos datos del centro. Los sumo y los divido para 2. Y el total de esa operación va a ser mi mediana. Como en este ejemplo yo tengo 48 datos, que es par, entonces yo ordeno mis datos, cojo los dos datos del centro, los sumo y los divido para 2, que en total me da un total de 794. Y esa es mi mediana. Y la moda, que es el valor que más se repite. De los 48 datos que yo tengo en esta tabla, el valor que más se repite es el 780. Eso quiere decir que 780 es la moda. Ya. La media geométrica. La media geométrica puede ser calculada para datos agrupados y para datos no agrupados. En este caso, yo voy a trabajar con la media geométrica para datos agrupados. Me dice, los ingresos mensuales de un local de comida durante 4 años. Aquí tengo mis 12 datos del 2015 de cada mes, los 12 datos de cada mes del 2016, del 2017 y del 2018. Son los mismos datos que tengo en la tabla anterior. Bueno, para poder sacar la media geométrica tengo que realizar mi tabla de frecuencia, que ya fue explicado en un video anterior, donde decíamos que teníamos que primero determinar cuál es nuestro valor superior, nuestro valor inferior, determinar el número de clases que vamos a utilizar, el intervalo y la amplitud. En este caso se va a trabajar con 7 clases. La amplitud es de 143. ¿Ok? Entonces, decimos, se empieza desde el dato inferior, que en mis datos, entre los 48 datos que tengo en la tabla anterior, es 500. Y se dice 500 más la amplitud, que es 143, me da 643.
Luego ponemos 643 más 143 es igual a 786, 786 más 143 igual a 929, y así hasta que cumplamos con las 7 clases. Una vez que hemos llegado a la última clase, el último dato nos va a dar o igual al valor superior o pasado al valor superior. Listo. Para la frecuencia. La frecuencia es el valor o la cantidad de veces que se repite entre ese intervalo. Es decir, que de 500 a 643, su frecuencia es 8. Entonces, se hace la revisión en la tabla de datos y se cuenta cuántas veces se repite. Lo mismo de 643 a 786, nos dice que la frecuencia es 14, la siguiente es 12, 7, 2, 4 y 1. Luego se realiza la sumatoria que nos dio 48. La sumatoria siempre nos tiene que dar al total de datos que tenemos. Bueno, el XM o LIR, rango dividido para 2. Este que está aquí es el límite superior más el límite inferior dividido para 2. Entonces decimos 643 más 500 dividido para 2 nos da un total de 571,5. 786 más 643 nos va a dar dividido para 2, nos va a dar un total de 714,5. 929 más 786 lo dividimos para 2 y nos dará un total de 857,5. Y así sucesivamente hasta llegar hasta la última clase. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia por el total de datos. Empezamos desde la primera clase que nos dice que la frecuencia es 8. La dividimos para 48, nos da un total de 0,16 y el resto de sus decimales. 14 dividido para 48 nos va a dar un total de 0,29. 12 dividido para 48, un total de 0,25. Y así sucesivamente seguimos dividiendo la frecuencia por el total de datos. La frecuencia por XM o rango. Vamos a multiplicar nuestra frecuencia por el XM o LIR dividido para 2. Quiere decir que vamos a multiplicar 8 por 571,5, que va a dar un resultado de 4.572. 14 por 714,5 va a dar como resultado 10.003. 12 por 857,5 va a dar 10.290 y así vamos a seguir multiplicando hasta llegar hasta la última clase. Ya. La frecuencia acumulada. Como explicamos en el video anterior, se empieza desde la primera frecuencia y se va multiplicando por las demás. Empiezo poniendo mi primera frecuencia, que es 8. La sumo por la segunda, que es 14. 8 más 14 me da igual a 22. 22 más 12 igual a 34. 34 más 7 igual a 41. 41 más 2 igual a 43. 43 más 4 igual a 47. 47 más 1, 48. Siempre nos va a tener que quedar igual que la sumatoria de frecuencia. Eso quiere decir que nuestra frecuencia acumulada está bien. Ya. El logaritmo de XM o LIR rango. Vamos a poner el logaritmo base 10 de 571,5.
que da como un resultado 2,75. De igual manera con el resto de todas las clases. Logaritmo base 10 de 714,5 igual a 2,85. Logaritmo base 10 de 857,5 con resultado 2,93. Vamos a seguir haciendo el mismo proceso con el resto de valores y cuando hayamos terminado hacemos la sumatoria de todas las celdas. En el siguiente dice frecuencia por logaritmo de X. Vamos a multiplicar la frecuencia, que es 8, por esta fila de acá, que es el logaritmo de X. Sería 8 por 2,75 y todos sus decimales, que nos va a dar un valor o un total de 22,05612988. Igualmente, volvemos, hacemos la siguiente multiplicación, que sería 14 por 2,85400223,3, que nos va a dar como resultado 39,95 y el resto de sus decimales. Así hasta que hayamos terminado de hacer la multiplicación de todas las demás clases y luego hacemos la sumatoria. Y por último, la frecuencia dividida para XM o LIR, o el rango. Entonces, se va a dividir. Y la frecuencia XM o LIR o rango, vamos a dividir la frecuencia, que es 8, dividida para 571,5, que va a dar como total 0,01399825. El siguiente dato, que es 14 dividido para 714,5, un total de 0,01, 12 dividido para 857,5, un total de 0,0139 y el resto de los decimales. Y así hasta que terminemos de hacer con el resto de las cantidades y cuando hayamos terminado hacemos la sumatoria. Ya. Media geométrica. La media geométrica es igual al antilogaritmo de la sumatoria de frecuencia por el logaritmo de XM sobre la población. En este caso, la sumatoria de F del logaritmo XM es de total 139,921,786, que es el valor que tenemos aquí. Nos dice que es sobre el valor de la población, que es de 48. Hacemos la división que nos da un total de 2,9150, 3720, 28, y este valor lo vamos a elevar a la potencia, que nos va a dar un total de 822,313099, y esta va a ser nuestra media geométrica. Y la media armónica es lo contrario, es la población sobre la sumatoria de frecuencia dividido para XM. El valor de la frecuencia dividido para XM es de 0,0601408115, que es el valor que está aquí debajo. Entonces decimos 48, que es la población, sobre la sumatoria de frecuencia dividido para XM, que este es el valor, lo dividimos y nos da como total 798,1268,58,3.
eso ha sido todo lo que quería compartir con ustedes.